Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Sesión de muchísima volatilidad en el IBEX 35 que veíamos cómo ha llegado a caer un 1%, pero al final de la sesión ha cerrado prácticamente plano. Y ya lo comentábamos en el vídeo del resumen semanal. El cierre en Estados Unidos el viernes fue bastante negativo, por lo tanto se esperaba que en Europa abriésemos con caída. Así que es verdad, como decimos, que al final de la sesión se ha recuperado bastante bien, pero no han acabado de cerrar en verde, que era lo que se podría esperar para quizás ver una vuelta en el mercado. Por el lado de Estados Unidos, pues vemos tímidas subidas, parece que se intentan recuperar un poquito de la queda que veíamos a última hora, pero tampoco acaba de despegar. Así que bueno, de momento nos mantenemos en un movimiento lateral en el más corto plazo y quizás esta misma semana veremos a ver si conseguimos darnos la vuelta para retomar la tendencia alcista de los últimos meses o si por el contrario todavía no habremos encontrado ese mínimo en la corrección que comenzó la semana pasada. Así que bueno, tenemos que seguir esperando, hay que tener paciencia, ya sabéis cómo funciona este mercado y de momento pues ¿qué vamos a hacer? Analizar tres acciones como todos los días, así que venga, vamos con ellas. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son Solaria, Soltec y BBVA. Vamos a comenzar con Solaria. Fijaros cómo desde el mes de junio, cuando veíamos que ponía en riesgo esa zona tan importante de los 13 euros, que ahora veremos en el gráfico semanal para que lo veáis mucho mejor, vemos cómo se va marcando una tendencia al alza de máximos y mínimos decrecientes. Ahora pues estábamos muy cerquita de la parte baja de esa directriz alcista, estaría más o menos alrededor de los 13,20 y ha cerrado en los 13,43, es decir, desde la zona actual si queremos mantener la tendencia alcista pues se podría buscar un rebote, debería buscar un rebote de la cotización para mantener la tendencia y no perder la zona de los 13,20, pero si nos mantenemos al alza tendríamos ahora mismo la media de 70 sesiones por delante. Fijaros cómo ya anteriormente, antes de comenzar la última corrección, actuó como soporte. Por lo tanto, ahora si la superamos, pues podría llegar a actuar como resistencia en el gráfico. Si vemos que la supera, ¿dónde nos iremos? A marcar un nuevo máximo creciente que quizás podría tener el objetivo alrededor de la zona de los 15,50 aproximadamente, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. ¿Dónde estaría el riesgo? Pues como comentamos, la zona de los 13 euros es una zona de soporte muy importante en el largo plazo. Estamos muy cerquita de la directriz alcista y si la pierde también podría poner en riesgo toda la tendencia alcista y por consiguiente la zona de los 13 euros. Fijaros en el gráfico semanal la importancia de esta zona de los 13 euros. Si la pierde nos iríamos a ver precios en su cotización que no vemos desde hace 3 años y podría comenzar una tendencia bajista en el medio y largo plazo y dar por finalizado todo el movimiento lateral, entre comillas, podríamos decir, que hemos visto desde el año 2020 sobre la zona de los 13 euros. Por lo tanto, pues la verdad que ahora mismo la situación pues parece complicada porque estamos ahí moviéndonos en la cuerda floja sobre la zona de los 13 euros, pero como decimos, en el más corto plazo vemos una tendencia alcista que de momento podría mantenerse. Vamos a continuar con Soltec. La verdad que aquí no lo vemos tan claro que quizás pueda continuar o ver un nuevo impulso al alza, porque hemos visto de nuevo caídas que se acercan a esos mínimos que veíamos en la sesión del jueves y que profundizaba esa zona de mínimos que veíamos desde junio. Por lo tanto, ahora donde podríamos dirigirnos a la zona más importante que tiene de soporte también, quizás en el largo plazo, que es la zona de los 3,90. Fijaros que es una zona que en muy poquitas ocasiones ha perdido y en muchas ha conseguido rebotar desde ella. Por lo tanto, ahora pues quizás podríamos buscar esa zona de aquí, la zona de los 3,90. Desde esa zona lo suyo sería que entrara la demanda con bastante volumen para ver un repunte en su cotización. Si vemos el repunte, donde podríamos poner el objetivo en la media de 70 sesiones. Si conseguimos superarla, podríamos mantenernos al alza y poner un nuevo objetivo alcista. Fijaros aquí, la última vez que tocó la zona de 3,90 en octubre de 2022, se fue hasta la media 70, retrocedió, la superó, se fue hasta la media 200, vimos movimiento lateral, aquí parecía que perdía la media 70, pero de nuevo cuando la superó ya consiguió recuperarse con muchísima fuerza. Por lo tanto, ahora pues no habría que descartar exactamente un movimiento parecido al que veíamos en octubre de 2022, nuestra media 70, corregir, porque a lo mejor un primer impulso consigue superarla, luego irnos hasta la media de 200 y ver si ya vemos un movimiento de consolidación para mantenernos al alza de nuevo en el gráfico. Pero ahora mismo el riesgo en su cotización podríamos decir que es muy alto porque esa zona de los 3,90 es una zona que sí que es verdad que ha actuado en muchas ocasiones como soporte, pero si lo acaba perdiendo podría marcar el comienzo de caídas mucho más importantes y nos iríamos incluso a poder marcar, fijaros, mínimos históricos
en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es BBVA. Como todo el sector bancario, ha sufrido la semana pasada una corrección bastante importante, ya se acercaban a zonas importantes de sobrecompras, se acercaban a zonas de resistencia, esos máximos que veíamos en marzo de 2023, en caso del BBVA incluso llegó a superarlos, pero comentamos que era más que necesario ver una corrección en su cotización. Además, si nos fijábamos, podríamos ver una divergencia entre el máximo que veíamos en julio y el máximo que veíamos a finales de ese mismo mes, uno a principios y otro a máximos, veíamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Eso que nos anticipaba que cuidado porque la divergencia nos podría marcar una corrección en el gráfico. ¿Y dónde estaba la clave para ver si esa divergencia nos iba a mandar un movimiento lateral o quizás una corrección más importante para dar por perdida toda la tendencia alcista que comenzó en mayo? Fijaros, mayo, principios de junio, en la media de 70 sesiones. Si se mantenía sobre la media de 70, podríamos dar continuidad al movimiento alcista quizás las próximas semanas. Es verdad que podría acompañar a un movimiento lateral, pero posteriormente podríamos recuperarnos. Si pierde la media 70, ¿dónde nos habríamos ido o dónde podríamos poner el objetivo? En la zona de 6,44, que es el siguiente soporte importante que tiene ahora mismo en el gráfico. Pero de momento hemos visto cómo desde la semana pasada se fue hasta la media 70, ya en la sesión del jueves consiguió rebotar. Desde ella ya hemos visto dos sesiones que se ha mantenido al alza. ¿Cuál es el problema ahora mismo en su cotización y que nos hace pensar que todavía es demasiado pronto por dar por finalizada la corrección y que quizás no habrá que descartar nuevas correcciones? Pues creo que, por ejemplo, la subida que hemos visto hoy, el volumen ha sido muy pero que muy bajito y las velas que ha dejado de subida, la verdad que ha sido bastante de indecisión. Además, de momento vemos como no consigue superar a cierre diario esa media móvil de 6 sesiones que tenemos marcada en azul en el gráfico. Por lo tanto, creo que debemos ir con calma ahora mismo. Quizás si viéramos un impulso al alza y consigue superar la zona de máximos que tenemos en marzo de 2023, los 7,16, y así que nos marcaría que nos vamos a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Pero de momento, lo que podemos ver, pues si no pierde la media 70 y no supera la zona de los 7,16, evidentemente podríamos ver un movimiento lateral entre esa media 70 y la zona de los 7,16. Cuando viésemos la ruptura, ya sería cuando veríamos si vamos a seguir marcando nuevos máximos crecientes o si perdemos la media de 70, como decíamos, nos podríamos ir a alcanzar de nuevo esa zona de los 6,44, incluso movernos en esta zona que veíamos también en mayo de 2023 en un movimiento lateral e irse a buscar la media móvil de 200 sesiones que ahora mismo se encuentra en los 6,25. Si cogemos el gráfico semanal, vemos clarísimamente como que hemos visto es una simple corrección de momento y que se mantiene esa larga tendencia alcista que llevamos viendo en el gráfico durante muchos meses atrás. Fijaros como aquí veíamos un primer impulso en septiembre, octubre de 2020, luego se estabilizaba un poquito y ahora hemos visto un nuevo impulso al alza. Por lo tanto, fijaros que aquí esta subida fue muy fuerte, esta subida fue muy fuerte, pues esta subida tan fuerte vimos un movimiento lateral de consolidación. Por lo tanto, ahora cuidado porque hemos visto una subida también muy fuerte y nos puede acompañar también un movimiento de consolidación, que quizás una caída más profunda no habría que descartar que nos fuéramos a visitar los mínimos que veíamos en marzo. Pero eso no perjudicaría a la tendencia alcista en el medio y largo plazo. Si tiramos la directriz desde los mínimos que vemos en septiembre, pasando por los mínimos que veíamos en julio de 2022, fijaros, se encontraría alrededor de los 5 euros, es decir, todavía mantendríamos la tendencia alcista. ¿Qué pasa? Que ahora nos hemos alejado muchísimo de esa directriz. Por lo tanto, bueno, sí es verdad que da un poco de pánico, porque fijaros, volvemos hasta ella, sería una caída muy fuerte, una caída del 27%, pero dentro de las tendencias alcistas podemos acabar viendo este tipo de correcciones más aún en valores tan volátiles como son la banca cuando ocurre algún suceso que es bastante negativo. Pero de momento vamos a fijarnos más en el corto plazo. Como decíamos, que debemos vigilar la media 70 para abajo y la zona de los 7,16 por arriba. Cuando ya se vayan rompiendo estas zonas, pues iremos marcando nuevos objetivos, revisaremos quizás su estructura en el medio y largo plazo, pero de momento creo que es donde debemos poner el ojo ahora mismo en el gráfico. Así que bueno, estas son las tres acciones que os he traído hoy, espero que os hayan gustado, que os han resultado interesante, a ver cómo va avanzando la semana. Parece que de momento estamos un poquito tranquilitos, parece que Estados Unidos no acompaña a esas caídas que veíamos a última hora en la sesión del viernes, pero bueno, estamos comenzando la semana. Vamos a ver cómo va avanzando y a ver qué derroteros lleva si da continuidad a la caída para buscar esa zona clave de soporte en el SP alrededor de los 4.300
50 puntos y a lo mejor el IBEX 35 también puede profundizar un poquito más hasta los 9.000, que aunque viéramos una corrección hasta esa zona, no significaría que perdiésemos la tendencia alcista, como decíamos en el vídeo del resumen semanal. Pero de momento vemos que se estabilizan, por lo tanto tampoco habría que descartar que hubiéramos encontrado ya ese suelo en la caída de momento en el IBEX 35. Así que nada, mañana nos veremos de nuevo. Recordaros como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tenéis todos muy buen día.